Shalom mis hermanos y bienvenidos a este estudio acerca de la epístola a los Gálatas. Esta es una carta acerca de la Torá, lo que en español se conoce como la ley, y la fe, la emuná, la cual fue dirigida a los discípulos gentiles en Galacia. Esta epístola, esta carta, fue escrita entre el año 53 y 56 de la era común, después de Cristo, o también tan temprano como el año 49 después de Cristo. Alguien les ha estado diciendo a los galacenses que la fe en el Mesías no es suficiente, que ellos tienen que circuncidarse, lo que en hebreo se conoce Brit Milá, el pacto de la circuncisión, el pacto del patriarca Abraham, y también que también tienen que convertirse en judíos. Este error claramente lo hemos mencionado en Hechos capítulo 15. Shaul, o Pablo como lo conocemos, le llama a esto otro evangelio. En primer lugar, Pablo dice que la Torá, la ley, no fue dada para salvación, pero que la promesa se dio por medio de Abraham el patriarca, a todo el mundo, y es últimamente dada a la semilla del patriarca Abraham. Esta semilla es Yeshua el Mesías. Aunque esta epístola no toca el tema de la aplicación de la ley a los judíos mesiánicos o el cristianismo hebreo, esta comunidad que fundó y que surgió a partir del Mesías en el primer siglo, sí nos da destellos esta epístola en cuanto a la aplicación de la ley como estilo de vida a los discípulos de Yeshua o Jesucristo en español. Pablo argumenta en contra de los creyentes gentiles en Yeshua, que se están convirtiendo al judaísmo. Pablo sostuvo que los creyentes gentiles alcanzaron la salvación heredando las bendiciones prometidas a Abraham a través de la fe y no por medio de la conversión al judaísmo. Al afirmar el pacto mosaico con los judíos y decir que no aplica específicamente a los gentiles, el apóstol Pablo dice que en el Mesías ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. En términos de promesa, no hay distinción. Así como el hombre y la mujer son solo uno, pero diferentes, la frase ni judío, ni gentil o griego que vemos en Gálatas 3:28 indica que los discípulos judíos pueden mantener una relación con la Torá. Aunque Gálatas es dirigida a los gentiles, le da a los judíos mesiánicos una base para entender la unidad en el Mesías, mientras que mantienen en práctica las diferencias entre judío y gentil. El apóstol Pedro, en hebreo Kefa, dijo que los escritos de nuestro amado hermano Pablo contienen algunas cosas difíciles de entender. Esto lo vemos en su epístola de Pedro, segunda de Pedro 3:16. Si eso era cierto en los días de Pedro, ¿cuánto más hoy? Pablo fue un pródigo educado en las escuelas más elitistas del fariseísmo. Escribió y pensó desde ese origen judío. Desafortunadamente, eso hace que varios pasajes clave de su trabajo con esta epístola sean casi incomprensibles para los lectores no familiarizados con la literatura rabínica. Los invito a ver este estudio y verlo como una oportunidad para estudiar la epístola de Pablo a los gentiles desde una perspectiva judía. Pablo escribió en su epístola a personas a las que hoy podríamos llamar gentiles mesiánicos. Para aquellos de ustedes que ocupan este lugar, los invito a ver esta serie de video estudios de la epístola de Gálatas como una oportunidad para encontrar su propia identidad única y noble como hijos de Abraham por fe y para apoderarse de la Torá como se aplica al creyente gentil temeroso de Dios. Vamos a ver qué significa un temeroso de Dios. Es un concepto usado en el Nuevo Testamento y cómo se aplica esta ley para nosotros. En los días de Pablo, el futuro de los creyentes gentiles en Yeshua de Nazaret parecía difícil e incierto. La gran mayoría de las personas que confesaban su fe en Yeshua como el Mesías judío eran judíos.
Los apóstoles eran judíos, los discípulos eran judíos. Los creyentes gentiles de las comunidades de Pablo eran una anomalía, no la norma. Muchos creyentes judíos en Yeshua miraron con recelo a los gentiles y otros los obligaron a someterse a la conversión, a someterse a las obras de la ley o a la circuncisión, sinónimos. En aquellos días, la conversión no requería renunciar al Mesías Yeshua, Jesucristo, como el día de hoy. Los creyentes gentiles podían convertirse bajo auspicios de la autoridad apostólica. Incluso muchos lo hicieron. Pablo temía que sus discípulos gentiles probablemente desaparecerían cuando se asimilaran a la comunidad judía. Pablo creía que el mensaje del evangelio tenía implicaciones universales para todos los seres humanos. Pero si todos los creyentes gentiles se convirtieran y se volvieran judíos, ningún creyente gentil permanecería para cumplir ese destino universal. Si el apóstol Pablo nos escribía el día de hoy, sus cartas reflejarían este cambio demográfico. El lector de las epístolas de Pablo debe tener en cuenta que él mismo era judío, al igual que los demás apóstoles. El cristianismo de la época de Pablo funcionaba como un subconjunto del judaísmo, no como una religión en competencia como lo vemos el día de hoy. La retórica aparentemente antijudía o anti-ley Torah de Pablo debe entenderse como un diálogo interno dentro del judaísmo que creía en Yeshua en el primer siglo. Más que eso, el lector de las epístolas de Pablo debe tener en cuenta que Pablo escribió como un gran rabino empleando hermenéutica judía, lógica del tipo rabínico e ideología corrientes en la tradición judía de su época. Los invito, hermanos, a adentrar a ese estudio en el cual descubriremos cuál es nuestro propósito como gentiles dentro de la comunidad mesiánica, dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, cómo aplica la ley del Mesías para nosotros. Hay muchos ahí que quieren judaizar y este estudio es para poder entender nuestra identidad en Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, aquel a quien esperamos. Dios los bendiga, bendiciones para todos. Shalom, shalom.